¿Sabías que hoy en día la Tierra es el único planeta del sistema solar con actividad sísmica? Parecería mostrar evidencia de ser un planeta vivo. ¿Pero por qué? El planeta Tierra está compuesto por su núcleo, el manto y la corteza. Una de las capas, la corteza, está dividida en placas tectónicas como una especie de rompecabezas. Hay dos tipos de piezas principales, las placas oceánicas y las continentales. Las placas oceánicas son más pesadas que las continentales, a pesar de que son un poco más delgadas. Se dice que un lugar es zona sísmica cuando en un lugar convergen placas diferentes. Aquí es donde ocurre la mayoría de los terremotos. Pero las placas tectónicas son más complicadas que las piezas de un rompecabezas. Las orillas de las placas no son lisas, son irregulares y cuando tratan de desplazarse, a veces se atoran entre sí. Las fuerzas que las impulsan ejercen presión sobre estos bordes cortantes hasta que se rompen y esta energía acumulada es liberada por medio de ondas sísmicas. Estas ondas son las que son percibidas por los sismógrafos y con estas se mide la magnitud de los terremotos. Normalmente se utiliza la escala de Richter, que es una escala logarítmica. Esto quiere decir que un sismo de una magnitud de 2 es 10 veces más fuerte que uno de una magnitud de 1. Para entender cómo se producen los terremotos más fuertes, tenemos que aprender sobre los diferentes tipos de relaciones entre las placas tectónicas. Dependiendo de cómo se relacionan entre sí, las placas van a producir diferentes tipos de sismos y diferentes resultados. Por ejemplo, una colisión entre dos placas continentales creará montañas altísimas. Dos placas que solo se deslizan de lado a lado entre sí van a conservar la gran parte de su estructura, aunque las fallas pueden causar grandes daños en las ciudades encima de estas mismas. También hay sismos en lugares donde se separan dos placas y se crean grandes valles o hasta nuevas islas creadas de roca volcánica. Pero los terremotos más destructivos son producidos en las llamadas zonas de subducción. Estas zonas se encuentran donde una placa oceánica es empujada hacia abajo por una placa continental, como en el caso de la placa oceánica de Cocos y la placa continental norteamericana, localizadas en el suroeste de México. Este tipo de relación interplaca también crea volcanes sobre la placa continental de la zona de destrucción. Además, produce los terremotos más fuertes que se han reportado, como el de Chile en 1960, que alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, o el de la Ciudad de México, que en 1985 cobró la vida de más de 40.000 personas, según algunas cuentas. Los terremotos interplaca son más propensos a producir réplicas, causando devastación subsecuente. La diferencia entre el terremoto del 85 y el que ocurrió 32 años después, en el 2017, es que el último terremoto en la Ciudad de México fue intraplaca. Estos sismos ocurren dentro de la misma placa, en este caso la placa de Cocos. Existen dos teorías que explican por qué ocurren los terremotos intraplaca. La primera es que estos sismos ocurren en fallas antiguas, casi durmientes. La segunda teoría dice que las presiones que ejercen las placas vecinas en la placa de Cocos van a causar movimiento en su centro. Aunque estos sismos no son tan fuertes en magnitud como los interplaca, pueden causar mucha devastación en sus epicentros y los lugares cerca de estos. La devastación se puede correlacionar con la calidad del suelo cerca del epicentro. Si es más sólido, es menos probable que exista daño extenso. Pero este no es el caso en el suroeste de México, en donde el suelo es propenso al fenómeno de la licuefacción. Fenómeno que sucede cuando el suelo sólido se comporta como un líquido al ser sometido a este tipo de vibración tan intensa que produce un sismo. Aunque no se pueden predecir los sismos, podemos prepararnos para ellos. Para poder disminuir los daños a causa de los terremotos, es necesario tomar en cuenta el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos, ciudades, etc. La vulnerabilidad de los pueblos se da cuando se construyen edificaciones en terrenos que no son lo suficientemente estables para soportarlos, ya sea por el tipo de suelo o por su ubicación. O cuando las construcciones son precarias, sin bases ni cimientos y con materiales inapropiados que no cuentan con la resistencia adecuada. Finalmente, cuando las condiciones económicas no permiten satisfacer las necesidades humanas. Uno de los desafíos al que los ingenieros han enfrentado por años es el idear una manera de hacer que los edificios sean capaces de soportar las oscilaciones generadas por los sismos.
Muchos edificios no han sido construidos con esta problemática en mente, debido a su antigüedad o simplemente porque la tecnología necesaria para hacer esto aún no estaba disponible. No existe una estructura infalible para hacer un edificio a prueba de terremotos, pero con estas soluciones es posible hacer que las edificaciones sean más seguras para el entorno en el que están. Una de las soluciones más comunes es el uso de vigas, estructuras diagonales que se insertan en las áreas rectangulares de un edificio para reforzarlo de manera que soporte el movimiento horizontal. Las vigas también pueden instalarse a manera de cruz, reforzando el espacio rectangular aún más. Sin embargo, esto disminuye la flexibilidad del edificio. Otra solución es aislar la base de los edificios usando diferentes sistemas a base de plomo y hule, proporcionando a la construcción la flexibilidad horizontal y rigidez vertical necesaria. Algo que recientemente se ha vuelto más común es la implementación de sistemas de amortiguamiento. Estos van arriba del edificio. Funcionan con la ayuda de objetos de gran masa que oscilan en dirección opuesta al edificio durante un terremoto, disminuyendo el movimiento. Los terremotos son un recordatorio del enorme poder de la naturaleza. Tras la devastación que ocurre en ciudades humanas después de estos fenómenos, hemos demostrado nuestra capacidad de unirnos y ser más solidarios en beneficio de quienes más lo necesitan, sin importar género, edad, clase social o nacionalidad. Necesitamos hacer uso de la ciencia y la tecnología para encontrar nuevas formas de disminuir nuestro nivel de vulnerabilidad. Nuevas soluciones creativas y sustentables que impidan la pérdida de vidas a causa de estos fenómenos que no podemos detener, ya que son evidencia pura de que vivimos en un planeta vivo.